Bienvenidos de nuevo a todos y a todas a este espacio literario que tenemos todos los miércoles. Con todas las lecturas que os vamos proponiendo, estoy segura de que habéis encontrado de muy buenas para disfrutar con ellas. Y es que, hay tanto para leer, ¿verdad? Que a veces pues es difícil decidirse. Hoy os hablaré de las novelas de misterio y terror. Este es un género que tiene muchos adeptos y es que pues desde que el ser humano comenzó a contar historias, el miedo ha sido un elemento común a muchos relatos. En general hay una fascinación por los hechos terroríficos, inexplicables y fantásticos que nos conecta con algo primitivo, con una sensación extraña que produce rechazo y atracción al mismo tiempo. Lo mejor de las novelas de terror es que hay muchos subgéneros diferentes para elegir. Hay fantasmas, hay cultos locos y sectarios, psicópatas y hasta también este miedo al futuro, ¿no? Un futuro distópico sobre todo. Esto de la distopía también es un tema que algún día hablaremos de ello. Pero sea de la forma que sea, el binomio rechazo-atracción que os comentaba se une en este tipo de novelas y ha cautivado pues a muchísimos lectores. La literatura ha explorado esta mezcla de sentimientos a lo largo de toda la historia, pero es con el relato gótico, a partir del siglo XVIII, cuando se empieza a formar un canon que llega hasta nuestros días y que conocemos como literatura de terror. Una literatura que se popularizó en el siglo XIX gracias a relatos que se han convertido en clásicos, como los de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Quien no recuerda Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Edgar Allan Poe tenía un auténtico talento para la construcción de tramas de misterio y de terror. Seguro que muchos de vosotros también recordáis sus cuentos, que en general son un fiel reflejo de esa unión también entre leyenda, misterio y ciencia, pues que imperaba mucho en el siglo XIX. O como Frankenstein de Mary Shelley o Drácula de Bram Stoker, por ejemplo. Aunque, hay que decir también que estos personajes impactaron de forma más contundente cuando saltaron a la gran pantalla, ¿eh? Entonces, la lectura de estas historias decayó un poco ante el impacto de la imagen y muchas personas conocen a estos seres simplemente por su tratamiento cinematográfico. Son lecturas que en su momento causaron un gran impacto y que, ahora también se tienen que leer teniendo en cuenta el contexto en el que se escribieron, ¿eh? Porque esto también les aporta otra dimensión. Yo os las recomiendo sin duda, porque además de que sentaron las bases de este tipo de literatura, la lectura, por ejemplo, de Frankenstein, que estuvo de moda hace un par de años otra vez porque se celebraron los 200 años de su publicación, Frankenstein, como decía, nos aporta una visión del ser humano y de cómo tratamos la diferencia en el otro, que no os penséis que está tan alejada de la actualidad, ¿eh? De hecho, estas obras pues siempre nos están hablando de personajes desolados, torturados, en fin, situaciones que no son exclusivas de estos seres fantasmagóricos o como increíbles, sino de cualquier persona, ¿no? A mí me sorprendió mucho la lectura de estos clásicos que tengo que reconocer que los leí hace muy poco y me encantaron, la verdad. En la actualidad, ya estas novelas se siguen leyendo, claro está, y adaptando. Y sobre estas bases, el miedo, pues ha ido mutando y adaptándose a los tiempos. A veces se han reinterpretado los temas clásicos, otras veces se han mezclado con otros géneros, pues como la ciencia ficción o la novela negra. Por ejemplo, figuras clásicas como la del vampiro se han abordado desde puntos de vista muy distintos. Algunos incluso saliendo del campo del terror. Por ejemplo, la inefable saga de Crepúsculo de Stephanie Meyer, que arrasó en librerías y que también pues, fue llevada al cine. Una saga que aún continúa y que parece pues inacabable, la verdad. Personalmente a mí no me gustó. Esa imagen del vampiro lánguido y amor romántico idealizado pues queda muy muy alejado del ambiente opresivo y oscuro en el que situamos siempre a estos seres, pero realmente pues se trató esta figura del vampiro pues desde otro punto de vista que pues que siempre es interesante tener nuevas visiones, ¿no? Otra cosa es la novela Déjame entrar. Esta novela da una vuelta de tuerca al mito del vampiro. Está escrita por John Ajvide Lindqvist, es un autor sueco
espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, se publicó en el 2004, si mal no recuerdo, y tuvo tanto éxito, pues bueno, que también se llevó al cine. La acción se sitúa pues en un suburbio de Estocolmo. Allí vive un niño que se llama Oscar. Es un niño solitario, adicto a las golosinas y aficionado a coleccionar recortes de prensa sobre los asesinatos pues más atroces. Bueno, vive las burlas y el acoso de sus compañeros de clase. En fin, que de entrada ya la atmósfera, pues ya veis que no es precisamente alegre, ¿eh? Bueno, en esta situación, un buen día llega al barrio una niña que se llama Ellie. Es una niña enigmática, tiene la edad de Oscar y, bueno, huele raro, nunca siente frío, tiene canas, en fin. Oscar pues no puede evitar sentirse fascinado por ella y se vuelven inseparables. Es una novela, además de ser una historia de vampiros, narrada a veces pues de una forma bastante cruda, también trata varios temas sociales pues muy interesantes, ¿no? El autor es bastante retorcidito y la verdad es que tiene una imaginación muy fructífera, ¿eh? Cuando acabas la lectura te deja una sensación de desazón y de incomodidad que, bueno, pero también te llega un mensaje que te hace reflexionar acerca de la realidad que vivimos, ¿eh? Es muy recomendable. Y bueno, hablando, decíamos, otra vuelta de tuerca al mito del vampiro, ese es el título del que está considerado uno de los mejores libros de miedo que jamás se han escrito. Lo escribió Henry James y se llamaba así, Otra vuelta de tuerca. Lo escribió a finales del siglo XIX, y construyó, pues bueno, una historia de suspense mezclando lo natural y lo fantasmagórico que está protagonizada por una joven, una institutriz, que es la narradora, la que relata la historia. Ella está allí para cuidar a dos niños en una mansión victoriana donde anteriormente pues la anterior institutriz y un sirviente murieron en extrañas circunstancias. Es muy interesante este libro de Henry James y ya os digo que marcó un antes y un después, ¿eh? Está considerado uno de los mejores. Es verdad que en algún momento se vuelve un poquito lento en algún punto, pero merece la pena leerlo, de verdad. Y bueno, todavía en el siglo XIX, Guy de Maupassant escribió una serie de cuentos, de relatos, que se llaman cuentos completos de terror, locura y muerte. Y bueno, son alrededor de unos 300 relatos que hablan precisamente de esto, ¿no? La locura, la muerte, asesinatos, suicidios. La mayoría empiezan en un marco cotidiano, ¿no? Como si fuera el preámbulo de la historia, y suele ser pues una reunión de amigos. Uno de los presentes narra una anécdota que le ha sucedido o de la que ha sido testigo, y así, bueno, siendo pues el narrador otra voz que no es la del autor, parece que así se genera también la sensación de que lo que se va a contar está sacado de la vida real y así se causa mayor impacto, ¿eh? Probablemente el relato más famoso sea El Orla, que es un cuento sobre la doble personalidad, la enajenación. Está escrito en forma de diario personal en el que el protagonista explica cómo en sueños le visita una figura que le roba la vida y pues empieza a cuestionarse su propia cordura, ¿eh? El tema de la locura también es un tema muy recurrente en este tipo de novelas y nos lleva también al límite de pensar, ¿no? Porque siempre estamos intentando controlar, nuestra mente lo controla todo, pero ¿qué ocurre cuando esta mente se va, ¿no? Se pierde todo ese control. Es un tema bastante clásico también dentro de esta literatura. Y dentro de lo clásico, pues no podemos olvidar a Charles Dickens y su colección de relatos Para leer al anochecer. Quizás Dickens pues lo tenemos más relacionado con otro tipo de novela, pero es un autor que estuvo toda la vida muy interesado en todos los fenómenos misteriosos. En ellos pues salen los típicos personajes pues de esa época, ¿no? Villanos que mueren ahorcados, mujeres misteriosas que encargan retratos desde el más allá, viajeros victorianos que se encuentran con niños siniestros en oscuros caserones, en fin, puro terror gótico, que se llama. Y bueno, ya dejando atrás un poquito este siglo XIX que dio tanto de sí y tantos autores que no puedo mencionar porque no acabaríamos nunca, vamos a saltar al siglo XX. En 1967
se publicó La semilla del diablo, de Ira Levin. Ira Levin seguramente también lo conoceréis por una novela anterior, Los niños del Brasil, que bueno, sin estar enmarcada dentro de lo que es la literatura de terror, tiene una temática que es bastante angustiante también, ¿eh? El título original de La semilla del diablo fue El bebé de Rosemary. Así que fijaros que con la traducción que se hizo al castellano de este título, pues bueno, ya se daban pistas de lo que podía ocurrir en la novela. La trama es Rosemary, la protagonista, y su marido se instalan en un apartamento muy céntrico en Nueva York. Conocen a sus vecinos, que ellos no lo saben, pero pertenecen a una secta satánica que está esperando que llegue su nuevo Mesías. Es un clásico del terror que fue llevado al cine por Roman Polanski y que causaba, la verdad, bastante impacto la película. Pero bueno, en mi opinión, pues como suele suceder bastantes veces, el libro supera con creces la película. Estamos hablando de un terror psicológico, un miedo bastante profundo y asfixiante, que es el que siente la protagonista, Rosemary, que poco a poco ve cómo su vida entera toma un rumbo desconocido e incontrolable. Y bueno, no se puede hablar de la literatura de miedo de terror en este siglo sin mencionar a Stephen King. Yo no sabría decir si It es mejor o peor que otras novelas suyas como Misery o El Resplandor o Cementerio de Animales, pero resulta muy inquietante. It fue publicada en 1986 y cuenta pues la historia de un grupo de 7 niños que son aterrorizados por un monstruo malvado que es capaz de cambiar de forma. Aunque bueno, la forma más habitual que adopta es la del payaso Pennywise. La imagen de este payaso, la verdad es que da repelús, bastante repelús. El monstruo pues vive alimentándose del terror que produce en sus víctimas. La historia pasa en dos épocas distintas, finales de los años 50 y mediados de los 80. Y bueno, dicen que también toca temas sociales importantes, como el racismo, el prejuicio, la violencia doméstica y el terror, que se esconde también en muchas familias aparentemente normales. Pero yo decía antes que este tipo de novelas siempre tiene también otro trasfondo que también es muy interesante llegar a él. Se hizo una adaptación cinematográfica que se estrenó hace pocos años, en el 2017, y fue la película de terror más taquillera de la historia, con una recaudación de más de 700 millones. Así que, bueno, no se puede negar que el género del terror tiene muchos seguidores, Y bueno, si sois amantes de este autor, además de It, tenéis casi todas las novelas de Stephen King en la biblioteca digital, incluidas las que hizo en colaboración con otro autor relevante de este género, Peter Straub. Peter Straub está considerado como un innovador en el género del terror y una de sus novelas más sensacionales es Fantasmas, que la tenéis también en la biblioteca. Fantasmas es una novela que se publicó en el 1981, y que narra la historia de un grupo de ancianos que, bueno, son profesionales exitosos en un pequeño pueblo llamado Millburn y crean un grupo que se llama la Shudder Society, donde se juntan para contarse historias de terror. Historias que en el fondo tienen algo de verdad y que tienen pues un elemento común, que son los fantasmas. En ese pueblo es un escenario cotidiano, ¿no?, donde viven personas corrientes, con sus ambiciones, sus manías, sus enfermedades. En ese escenario la ciudad empieza a ser víctima de apariciones, suicidios y hechos alucinantes que parecen propiciados por la llegada de una mujer misteriosa. La verdad es que la novela constituyó un gran éxito internacional y se llevó al cine un par de años después de su publicación. Quizás es un poco lenta en un principio y hace bastantes referencias y alusiones a temas y autores clásicos de las novelas de fantasmas. Algo que, bueno, a mí me parece que lo desconecta un poco de las nuevas corrientes del género, pero merece la pena, Stephen King, de hecho, se refiere a esta novela como uno de los mejores libros de terror de finales del siglo XX, así que vaya, que tiene muy buena presentación. Y bueno, se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de mencionaros a un escritor que causó una gran revolución en el género y que merece un monográfico, la verdad. Me refiero a Lovecraft, el gran creador de mundos imaginarios que, bueno, con sus novelas cambió para siempre el género del terror y la ciencia ficción. Es un autor bastante adictivo
la verdad, menos para mí. A mí me gusta mucho este autor y algunas novelas suyas causan pues bastante angustia, ¿eh? Si os queréis familiarizar con él, podéis empezar leyendo Dagon y otros cuentos macabros. Es una serie de relatos donde se puede ver el nacimiento de lo que se ha dado en llamar el fantástico mundo Lovecraftiano, ¿eh? Que está, bueno, poblado pues de abominaciones cósmicas, ritos crueles y toda clase de seres increíbles. Pero como digo, este autor y bueno, muchos también de los creadores de estos mundos oscuros que comentaba merecería pues un monográfico, ¿eh? Bueno, estos son solo algunos de los muchísimos autores que se han sumergido en los miedos de diversas índoles y de las partes más oscuras del ser humano. Un mundo de temas y personajes que no ha dejado de evolucionar, así que si os atrevéis a sentir angustia, miedo a lo desconocido o a lo aparentemente conocido, leyendo en una noche de tormenta o en una casa donde se escuchen ruidos no esperados, cualquiera de estas sugerencias pues serán perfectas y seréis unos valientes, claro. Así que nada, solo me queda desearos feliz lectura y hasta pronto.